Estamos entonces estudiando un tema que, junto con los otros temas que hemos estudiado, debería ser nuestra prioridad, y es el hecho de cerciorarnos, estar conscientes de permanecer en un proceso de transformación. La transformación es cambio, la transformación es una total, una total restauración de lo que estaba dañado. Y es muy importante cuando nosotros podemos entender si estamos caminando en una permanente transformación, ¿no? El mundo lo llama mejoramiento continuo, así lo llama el mundo. Nosotros lo llamamos transformación permanente, porque eso es a lo que el Señor nos llama. Y les decía ayer, para conectarnos con lo que les decía ayer, les decía que el cristiano tiene que ser muy consciente si de verdad esa persona, usted y yo, estamos dispuestos a ir cambiando, así sea en cosas pequeñas, y que vamos logrando como un triunfo, que no nos devolvemos, porque a veces le pasa al ser humano, y el cristiano no es la excepción, que a veces logra llegar a un punto pero se devuelve. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay personas que dicen, bueno, yo tenía esta manía, yo tenía este pecado, pero yo fui libre hace tanto tiempo, fui libre de esto, pero hace un mes empecé otra vez a practicar lo mismo y yo no sé por qué. Eso se da, que los procesos de transformación no solamente se detienen, sino que retroceden. Y muchas personas, vean, yo atiendo muchos casos de esposos donde los dos cristianos sirvieron en una congregación, pero son muchos, sirvieron en una congregación X, pero un determinado día uno de los dos dijo, yo no quiero volver por allá, porque se enojó, porque lo regañaron, porque lo disciplinaron, porque le llamaron la atención, porque no prestó bien su servicio, por cualquier cosa. Y entonces el otro esposo le dice, está bien, no volvamos por allá y más bien oramos aquí en la casa, engañándose a sí mismos. Con el tiempo entonces dicen, pues ya no estamos yendo a la iglesia, aceptémosle la invitación a ir a esta fiestecita a uno de sus amigos mundanos. Y van y ese día se sienten un poquito mal y entonces no se quedan mucho tiempo, pero alcanzaron a tomarse las fotos y alcanzaron a brindar con champán, pero no se sintieron bien, se fueron para la casa. Pero 15, 20 días, un mes después, entonces los invitaron a otra fiesta, en esa ya se quedaron, ya se tomaron varios tragos, llegaron a la casa como medio encendidos en el licor, pasaron cosas extraordinarias, les gustó el mundo de nuevo y volvieron a tomar el rumbo que un día Dios les había quitado de su vida. Entonces usted los encuentra que estuvieron 2, 3 años yendo de rumba en rumba, visitando lugares nocturnos. Y hermanos, son historias muy tristes, se lo digo yo que escucho todos los días situaciones de cristianos que, conociendo la verdad de la palabra, un día, por cualquier motivo, por cualquier razón, son innumerables los motivos. Unos porque pelearon con alguien, pelearon con su esposa, pelearon en la iglesia con el pastor, con un líder, no volvieron, entonces se fueron para otra iglesia y les fue peor. Y tienen infinidad de motivos para empezar a retroceder. ¿Qué están haciendo ahora? Tienen un problema horroroso, tienen un problema terrible, hay una enfermedad de transmisión sexual que el uno se lo pegó al otro porque el uno fue adúltero en medio de esas fiestas. Y hermano, ese proceso de transformación que iba de la mano del Señor de una manera tan hermosa, ahora sí, hay un proceso de transformación, pero en contra. Hay un proceso de transformación hacia la enfermedad, hacia la desgracia, hacia la maldición y al final hacia la perdición de su propia alma. ¿Y en qué momento el ser humano como cristiano tiene que ser muy cuidadoso y muy celoso? Pero es que el celo no es con el cónyuge, el celo no es con alguien más, el celo es conmigo mismo, el celo es con usted mismo. Revise todos los días cómo va la obra de Dios en su vida, qué está faltando, qué es lo que lo está engañando, porque a veces el cristiano
un día se despierta y dice: ¿en qué momento volví yo atrás? ¿En qué momento volví a cometer el pecado que yo dije nunca iba a cometer porque Dios me libró de él? Muchos cristianos hoy en día están lamentando eso. También dijimos anoche que todo tiempo, óigame, todo tiempo y toda época en el ser humano es un proceso de transformación. Si usted se pone a estudiar, hay un proceso de transformación en su vida. Si usted estaba estudiando y deja de estudiar y no vuelve a estudiar, se inicia un proceso de transformación en su vida. Si usted se determina a invertir, si se determina a trabajar más horas, si quiere cambiar de trabajo, de empleo, de oficio, todo eso son procesos de transformación, porque en todos los días de nuestra vida hay preparación, y la preparación es la parte más fuerte en la transformación. Preparación, diga conmigo preparación. Claro, recuerde lo que dijimos el primer día, ese gusanito peludo y feo que va y se cuelga de una rama y empieza a envolverse en seda. Todo eso es un proceso de preparación. Él apenas se está preparando, y cuando se tapa completamente y se queda ahí, pasa 1, pasa 2 días, no sé cuánto tiempo pasará, y se ve el moñito ahí de seda, y hasta se secó. Cuando menos piensa, se rompe el extremo y va saliendo un animalito nuevo, un animalito que no se parece en nada al que se colgó hace algunos días. No se parece en nada. Asimismo, para bien o para mal, nuestra vida se ve llena de procesos de transformación. Es aquí donde me gustaría insistirle. ¿Qué proceso lleva? ¿Qué proceso lleva? Usted está mejorando todos los días, está renunciando a eso que hacía. Su proceso es de transformación hacia la santidad, su proceso es de transformación hacia la responsabilidad. Usted está madurando, usted ahora cumple lo que promete, usted ahora es oportuno en los horarios que da o sigue llegando tarde. Hermano, todo eso hace parte del proceso de transformación. ¿Sabe qué es triste? Que creyentes con muchos años siguen teniendo las mismas debilidades, siguen siendo incumplidos, siguen siendo personas en las que no se pueden confiar. Sí, el hermano es muy buena persona, aleluya, él ora mucho y sabe palabra, pero confiar que va a cumplir, confiar en su seriedad, no. Confiar en que podemos tener una conversación amigable, pacífica con él, no. Él se sale de la ira, se sale de sus cabales, él sencillamente se llena de enojo y lo toma a un nivel personal, al final no le quiere volver a hablar a uno, y ese proceso ha estado en su vida todo el tiempo. Transformación hacia lo bueno no hay. Entonces, ¿qué hay? Transformación hacia lo malo. Aunque parezca que está igual, él todos los días está más lejos del perfeccionamiento que Dios determinó para usted y para mí. ¿Cuántos saben que Dios determinó un perfeccionamiento para la iglesia? Eso. Y cuando usted está seguro, entonces va hacia adelante. ¿Qué dice Proverbios 4:18? Léalo conmigo, por favor. Mas la senda de los justos, la senda suya y mía, el camino suyo y mío, es como la luz de la aurora. ¿Cómo así? No entiendo. Que va en aumento. Eso tiene la luz de la aurora. Que se va haciendo más intensa la luz, va prosperando hasta que el día es perfecto. Esa es la diferencia entre, oiga, escúcheme, esa es la diferencia entre el cristiano que lleva conciencia en su proceso de transformación. Esa es la diferencia entre el cristiano que es consciente de lo que está pasando en su vida y la diferencia con el que vive por vivir. Va a una iglesia porque ya se acostumbró, quién sabe qué motivo tendrá, va y si tiene muchos sueños se duerme, y si abre la Biblia y se pone a leer otras cosas mientras que el pastor predica o mientras que la alabanza adora al Señor, él está en otra cosa y va por ir. Y es una persona determinante en cuanto a que le digan, pero mira, es que estás haciendo esto malo, inmediatamente explota, inmediatamente resiste, inmediatamente se enoja, porque no está consciente de que él tiene que ir en un proceso de transformación
hacia la perfección. Él no es consciente. Y póngase usted, note usted cuántos cristianos conoce usted, cuántos cristianos conocemos que no saben lo que están viviendo. Viven, dizque una vida cristiana y se llaman cristianos, pero ellos no son conscientes que tienen que mejorar todos los días. De hecho, se resisten a que alguien les diga: mejorá, cambia, estás haciendo mal. No es agradable al Señor lo que tú haces. Inmediatamente se defienden, tienen argumentos para rechazar lo que se les dice y como la luz de la aurora no van, no, para nada. Como la luz de la aurora no quieren ir porque ellos se sienten satisfechos. Póngale cuidado a esto. Hemos hablado de esto, sí, pero es necesario que lo volvamos a hablar. Una de las religiosidades, porque toda religiosidad estanca, ¿no? El mayor enemigo de la transformación es la religiosidad. Oiga, póngale atención. El mayor enemigo de la transformación es la religiosidad. Y estamos hablando de la transformación buena, de la transformación que lleva al creyente a la perfección. Entonces, una de las religiosidades que no tendría por qué ser religiosidad, pero que se convirtió en una religiosidad y un motivo para que la gente se estancara en su personalidad, en su carácter fisurado, dañado, y siguió siendo cristiano, pero así dañado. ¿Sabe cuál fue una práctica poderosa en medio de nosotros que se convirtió en religiosidad? El ayuno y la oración. Escuche pues, siendo de tan poderosa magnitud, oiga, el beneficio del ayuno y de la oración, los religiosos tomaron el ayuno y la oración como pretexto para no ser transformados, para no ser perfeccionados. Y se lo voy a explicar completamente para que me entienda. Porque el religioso se escudó en el ayuno y en la oración, al menos decía que era un hombre o una mujer de ayuno y de oración, para no avanzar en el cambio, en la transformación, dejando claro que el evangelio no es otra cosa sino cambio y transformación de ese creyente, cambio y transformación de esa vida, de ese hombre, de esa mujer, cambio y transformación. Ese es el evangelio, no hay otro evangelio. Ellos tomaron un pensamiento, tomaron una idea, tomaron un patrón de pensamiento cerrado y se dejaron conocer como hombres de ayuno y de oración. Muchos de ellos en realidad, muchos de ellos en verdad se especializaron en ayunos largos, en tiempos de oración largos, porque los podíamos ver, podíamos comprobar que sí era verdad, que eran personas de ayuno y de oración. En el cuarto de la iglesia, había un cuarto del ayuno en la iglesia, y yo veía personas que se metían allí 3 días, 7 días, 5 días, 8 días, 11 días, 14 días, flacos ellos, y uno los escuchaba orando. Uno llegaba a las 5 de la tarde a organizar lo de la alabanza y ellos estaban ahí en esa oración. Terminábamos el culto, estábamos guardando los instrumentos y uno lo escuchaba en esa oración. Pero escúcheme, algo tan poderoso como es el ayuno y la oración, cuando se aplica correctamente en la vida de un cristiano, cuando el cristiano entiende que el ayuno y la oración es para debilitar el ser, para debilitar el alma y para ponernos, óigame, incondicionalmente en las manos del Señor para que nos cambie, yo descubrí que los religiosos lo tomaron como un caballito de batalla para decir: no me diga nada, no me critique, no me censure, no me señale, yo soy un hombre de ayuno y de oración y el resto no vale nada. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Porque eran mentirosos, pedían prestado y no pagaban. Sí, eran engañadores, eran airados, enemistosos, le dejaban de hablar a aquellos que esa persona creía que no era una persona digna porque no era de ayuno y de oración. Él le dejaba de hablar. Él se sentía superior porque podía mofarse de que tenía un ayuno de 40 días o de 21 días o de 14 días, y podía mofarse de que oraba 3 horas seguidas, 4 o 5 horas seguidas. Él seleccionaba a quién saludaba y a quién no. Él se sentía más digno que los demás. Él no calificaba como digno a todo el mundo para darle la mano y decirle Dios te bendiga. No. Pero eran rebeldes,
Sencillamente no obedecían a la voz de la autoridad, no obedecían la Biblia, no, tenían problemas en su casa, eran irresponsables. La esposa venía y le ponía quejas al pastor: pastor, mire que es que este hombre hace 6 días no va por la casa y me dejó sin nada, y ahí estoy yo con esos 3 chinos que no sé qué hacer. Y salía él del cuarto del ayuno envenenado, salía de allá lleno de ira, lleno de enojo, a decirle a esa mujer: hija del diablo, vos sos mesos tropiezo, yo le estoy pidiendo al Señor que te corte, hija del diablo. A la mamá de sus hijos: ¿no estás viendo que yo soy un hombre de oración y de ayuno? Que el diablo se me levante es con vos. ¿Y qué hacemos con la irresponsabilidad tuya que no pagas arriendo? ¿Qué hacemos? No, usted no diga nada que Dios me va a proveer sin trabajar. Si la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que se la pase de ayuno el resto de la vida hasta que muera. No, eso es lo que dice la Biblia, que tampoco coma. Hermano, y entonces mire esto tan delicado. Tomar algo tan poderoso como el ayuno y la oración, que usted y yo sabemos que es poderoso, ¿sí o no? Para desatar ligaduras de impiedad, para quitar cargas de opresión, para que se pudran yugos de nuestra vida, yugos que nos esclavizaban en inmoralidades, en vicios, en tanta cosa perversa. Y el ayuno y la oración, Dios a través del ayuno y de la oración nos ha libertado de eso. Pues ellos lo tomaban como pretexto para no cambiar. Escuche, hermano, yo estuve 3 años en una congregación antes de salir al ministerio. Sí, solo 3 años. Y fueron 3 años donde vi personas en esa actitud, sin un proceso de perfeccionamiento, sin un proceso de transformación, solo, hermano, jactándose de que eran hombres y mujeres de ayuno y de oración, y que le teníamos que respetar su mentira, y que le teníamos que respetar su engaño, y que teníamos que respetar que fueran llenos de ira, y que le teníamos que respetar, hermano, que maltrataran a una anciana de la iglesia, que se le rebelaran al pastor, que teníamos que decir amén a todo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un hombre de ayuno y de oración, y tiritaban cuando lo decían. Y la transformación por ninguna parte. Entonces, yo digo, gracias a Dios que esa clase de religiosos han ido desapareciendo. No, en serio. Yo hoy no veo la cantidad de personas erradas que yo veía en ese tiempo, usando algo tan poderoso como el ayuno y la oración como un escudo para hacer lo malo. Porque parecía que esos cristianos, el único fin de ser cristiano lo ponían en ser reconocidos como hombres y mujeres de ayuno y oración. Que no era cambiar, que no era ser un hombre de verdad, que no era ser una mujer sincera, que no era un hombre sin engaños. No. Ellos pensaron que la vida cristiana terminaba cuando la iglesia completa los reconociera como hombres y mujeres de ayuno y de oración. Eso era todo. Hasta ahí era todo lo que ellos necesitaban llegar, que ese era el fin del evangelio. Hermano, impresionante. Así que los procesos de transformación no se veían en esas personas, y muchos podrían tomar como ejemplo lo que estaban viendo, y yo me daba cuenta. Muchos jóvenes, uno de ellos, el director de jóvenes de ese tiempo, tenía esa misma línea, tenía la misma línea. Entonces, en ayuno, que no se podía ni parar para predicarle a los jóvenes, en ayuno, metido en ayuno, pero hermano, con un corazón lleno de mundanalidad, tanto que en pocos meses se fue para el mundo. Entonces, ¿dónde le quedó el ayuno y la oración? Si no estaba dispuesto a que Dios, a través de ese ayuno y de esa oración, lo cambiara, lo transformara, lo limpiara, cada día lo hiciera mejor. Hermano, todo lo que usted haga, todo ejercicio espiritual que usted y yo hagamos, tiene un fin. Y ese fin es ponernos en las manos del Señor para que Él nos perfeccione a todos nosotros, y a través del proceso de transformación nos haga mejores hijos e hijas de Dios, y que podamos ser vistos y reconocidos por toda la iglesia. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, la Biblia está llena de una cantidad de mandamientos y de unos textos bíblicos que solamente lo que están haciendo es mostrándonos el proceso de la transformación. Le muestro uno. Yo hace días estuve hablando de ese texto, de ese versículo, y quiero hablarle hoy de él.
Segunda carta a los Corintios 5:17, un texto muy mal entendido por algunos. En otro tiempo ya no, hoy en día se entiende con facilidad. 5:17. Esta no es otra cosa sino una invitación a permanecer en el proceso de transformación, porque la transformación es un proceso. Oiga, no es un evento que se haga de un momento a otro. Solo la transformación que Dios hará cuando venga por nosotros en las nubes, esa transformación sí será de un momento a otro. Este cuerpo de la humillación será revestido de la gloria de Dios. Mire lo que dice 5:17 de segunda carta a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto no es un hecho definitivo y perfecto el día de hoy en ninguno de nosotros, no. Esto es una invitación a ir hacia allá, es una invitación a dejarnos transformar hacia este punto. De modo que si usted está en Cristo, entienda que no tiene que estar arrastrando las cosas del pasado, porque entonces el proceso de transformación no está en usted. No podría llegar un día a ser ese hombre, esa mujer santo y sin mancha delante del Señor si usted sigue adherido al pasado. Por favor, póngame atención con eso, porque aunque hoy en día hay menos cristianos esclavizados de su pasado, todavía hay mucho creyente que no puede avanzar porque su pasado lo detiene, porque su pasado lo engaña, lo embolata, lo atrae, lo somete. Y por eso es que Pablo dice: yo no es que haya alcanzado ya la perfección, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces aquí la Biblia está diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, tiene que ir hacia lo que es. Ahora es nueva criatura. Entienda esto, yo sé que usted lo entiende, pero póngale atención. Resulta que es una verdad poderosa que el hombre de pecado murió en usted y murió en mí. Ayer lo explicaba un poquito en el ayuno. El hombre de pecado, Jesucristo lo mató, lo destruyó. Ni lo lavó, ni lo limpió, ni le echó perfume, no. Lo mató, lo destruyó. Y en reemplazo de ese hombre viejo, en reemplazo de ese hombre de pecado que había en nosotros, ahora nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza de justicia y santidad que proviene de la verdad de Dios. Eso es una verdad poderosa. Usted ya es una nueva criatura. ¿Qué pasó? Usted es una nueva criatura. Póngale cuidado, espere. Usted es una nueva criatura, pero resulta que si no se da cuenta que usted es una nueva criatura, estamos en el riesgo de seguir viviendo como una vieja criatura, que eso es lo que le pasa a muchos cristianos. ¿Qué es una nueva criatura? Tiene una nueva naturaleza, pero sigue viviendo como si fuera un hombre poseedor de la naturaleza adámica, un hombre lleno de ira, lleno de amargura, lleno de reclamos, lleno de odio, de enemistad. Pero entonces cuando está en la congregación, él como que suelta todas sus amarres, suelta todas sus opresiones y sonríe y dice: Dios lo bendiga, hermano, qué más, gloria al Señor. Y se ve pacífico y se ve tranquilo y se ve como un hijo de Dios. Pero salga de la puerta para allá, llegue a la casa donde está la situación difícil, llegue al trabajo donde está el problema y se dará cuenta que es una persona que no vive como una nueva criatura, que permanece con la conducta del hombre viejo. Ansioso, se come las uñas, lleno de temor tal vez, al igual que las mujeres, muchas cristianas, sin renunciar a la amargura, oprimidas por muchos problemas, tomando malas decisiones. ¿Por qué? Si eres nueva criatura, ¿no te has dado cuenta? No se ha dado cuenta. Porque si se diera cuenta que es una nueva criatura, caminaría hacia esa nueva criatura. Óigame, todas las cosas de esa nueva criatura las adoptaría, empezaría a vivir de acuerdo a la justicia y a la santidad, que ahora forma parte de su nueva naturaleza. Pero si no sabe, entonces es ahí donde el proceso de transformación se tiene que activar. Yo ya no soy la vieja criatura y perdóneme, ya que el Señor me lo permite, me pongo como ejemplo. Póngale atención. Yo llego a una iglesia cristiana porque el Señor, antes de yo tomar la decisión
con mi familia de ir a una iglesia cristiana. Estuve 18 meses leyendo la Biblia y el Señor empezó a hablarme. Empezó a hablarme sin conocer las puertas de una iglesia cristiana, solo leyendo la Biblia. Y empezó a decirme qué tenía que dejar, qué tenía que botar, qué tenía que quemar. Oiga, póngale atención. Y cuando yo llegué a la iglesia cristiana, lo primero que me di cuenta es que nuestro pastor, mi primer pastor, tenía un gran problema y era la ira. Pero ese no es el problema, esa es la manifestación del problema. Y entonces, en poco tiempo, en 3 días, dos de esos 3 días, lo vi lleno de ira. Lo vi que se le brotaba una vena aquí y la otra se le brotaba por acá. Y enojado porque la iglesia se le estaba yendo para una iglesia nueva que estaban abriendo ahí en esa ciudad. Entonces, yo vi y yo dije, no quiero. No estoy de acuerdo con eso. No quiero ser así. Si yo estoy aquí es porque quiero ser libre de aquello que me deprime. Unas depresiones nerviosas, hermano, después de que llegaba la ira y me ponía a decir cosas y me ponía a hacer cosas así como una tarbán. Y después, hermano, la opresión aquí en la boca del estómago, tirado en la silla de mimbre, respirando dificultosamente. No me quería parar de ahí. ¿Usted cree que yo quería volver a eso, hermano? Yo dije, no. Y le pregunté al hermano que tenía al lado, ¿el pastor tiene ira? Me dijo, no, está caracterizado. Y yo le dije, no, eso es ira. Me dijo, bueno, pues, es ira, pero ira santa. Y le dije, no, ¿cuál? Eso es puro cuento. Pero entonces cuando la persona no es consciente, cuando la persona no aborrece lo que fue antes, entonces dice, ay, es que uno se puede enojar. Sí, sí, es en el nombre de Jesucristo, sí se puede enojar. Ah, ¿y puedo mentir en el nombre de Jesucristo por una buena causa? Sí, claro, sí. Ah, bueno, o sea, podemos vivir la vida común y corriente en el nombre de Jesús. Eso es lo que muchos cristianos o disque cristianos quieren hacer. Celebrar fiestas paganas, participar de los ídolos en el nombre de Jesús. Oiga, fornican en el nombre de Jesús. ¡Qué blasfemia! Mienten en el nombre de Jesús y hacen cosas terribles en el nombre de Jesús. Claro, hermano, yo lo entendí, yo lo conocí. Pastor, ¿usted no va a sacar permiso para tirar ese andén? Planeación le exige sacar un permiso. No, eso lo hacemos de noche. Eso en el nombre del Señor Jesucristo, eso no hay necesidad. Esa gente friega mucho. Caramba. Entonces uno puede ser ilegal en el nombre de Jesús. Ese es el cuento, hermano. Y por eso es que las nuevas criaturas, algunas de ellas, no muchas, algunas de ellas, nuevas criaturas, no van en ese proceso de transformación a esas nuevas criaturas. Siguen practicando lo mismo que practicaban cuando eran viejas criaturas. Cuando su naturaleza era de orgullo y codicia, igual. Entonces, en esa persona no se ve nada diferente. Esas son las personas que pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Quién se ha convertido de su familia? Nadie. ¿Y por qué? Son duros de corazón. Mentira, no han tenido un testimonio real. No han tenido un testimonio verdadero que los mueva y diga, uy, Dios mío, ese papá mío realmente cambió. ¿Dónde fue que lo cambiaron? Venga, yo voy a ver qué es lo que dan allá o qué. Yo quiero saber. No, ¿qué va? ¿Qué? ¿Cristiano para qué? Si mi papá ha sido terrible y se volvió cristiano y se volvió peor. Ahora nos maldice en el nombre de Jesús. Y nos manda para el infierno y nos dice que los gusanos se nos van a comer por la eternidad la cabeza y todo lo demás. Eso es lo que él dice. Esa mujer que era bien cantaletosa y amargada, sigue siendo amargada, pero ahora lo disfraza en el nombre de Jesús. Ahora lo disfraza con la Biblia, con el Evangelio. Ahora habla de cosas dizque celestiales, pero sigue siendo peor de amargada. ¿Y dónde está la transformación? ¿Sabe por qué? Porque no se enfocan en ir hacia esa nueva naturaleza, en caminar dentro de esa nueva naturaleza, olvidarse de la ira, del pleito, de la contienda, de lo que vivió cuando no era una nueva criatura y empezar a vivir hacia lo que el Señor nos ha dado, hacia lo que el Señor nos muestra. De modo que si alguno está en Cristo, levante su mano, la más fuerte, y diga: yo soy nueva criatura y hacia allá tengo que caminar. Diga conmigo: yo soy nueva criatura y hacia allá
Debo de ser transformado. Ah, bueno, cerciórese si ahí va. Cerciórese si vamos hacia allá, hacia esa transformación de una mejor persona. Piense, hermano, porque es que es terrible que yo escuchaba un hermano, bueno, yo le digo hermano porque allá le llamaban hermano, un hermano que nos contaba que él era tremendo, que en el mundo era tremendo y que el Señor lo salvó y que él engañaba a la gente y todo lo demás. Y bueno, él vendía unas florecitas que las hacía de las botellas de gaseosa de plástico. Le quedaban muy hermosas, en serio. Yo nunca supe si él las hacía, pero él llegaba con unos arreglos florales de las gaseosas esas, de los envases esos de gaseosa plástica, esos envases plásticos, hermano, impresionante. Y en ese tiempo, le estoy hablando de hace 25 años, él vendía un ramo, o sea, eso lo hacía como con una botella, un ramo de flores artificiales de plástico, las pintaba muy bien. Ese ramo lo vendía en 20,000 pesos. Y él estuvo ofreciendo, dijo, voy a sacar una producción grande. ¿Cuántos me van a encargar? Y en la iglesia muchos le encargamos. Yo le encargué 2. Le di 40,000 pesos. Dijo, en 15 días se las traigo. Y en esos 15 días vendió. O sea, por adelantado le pagamos. Y no nos dimos cuenta que él, eso que contaba de que era engañador, no había cambiado. Ahora tenía un léxico diferente. Ahora decía Dios le bendiga. Ahora levantaba la mano por ahí y decía bendiciones, hermano. Sangre de Cristo, decía él. Padre amado, gloria a Dios, hermano. Qué bueno verte, varón. Pero nos robó un montón. Sí, nos robó. Llegó el mes, ¿qué hubo, hermano? Ya no volvió a la iglesia. Y nos dimos cuenta por un hermano de otra congregación que en varias congregaciones también tumbó un montón de gente. Ah, pero había que verlo, había que oírlo hablando de ayuno y de oración. Uy, en estos días, no había venido, hermano. Mire, ¿sabe por qué? La producción se me retrasó, porque es que el Señor me mandó a meterme en 14 días de ayuno y oración. Son 14 días que no he trabajado, hermano, entonces usted me entenderá. Si me quiere encargar otro ramito, porque voy a sacar una producción grande, entonces le traigo de una vez los 3. Y yo miré a mi familia y dije, ese está necesitado. Y dije, tenga, le regalo estos 20,000. A otro ramo le dije, no, se los regalo. Y me olvidé de los otros 40 que le había dado. Hermano, porque es que son personas en las que no se ve transformación. Y usted podrá estar pensando, tal vez usted conoce a alguien que dice ser cristiano, pero no se le nota, porque no se ha metido en el proceso de transformación. No está buscando ser diferente. Creyó que el evangelio era otra cosa. Creyó que el evangelio era ir a la iglesia, tener una Biblia y que Dios le legalizara el pecado. Muchos cristianos piensan eso. No, hermano, respéteme, yo soy un hijo de Dios, pero no se te nota. No, hijo del diablo, yo soy de ayuno y de oración. Se me levantó el diablo con usted, pues. No, pero es que vos sos un mentiroso. Uy, hermano, eso es como que torearan un demonio así. Haga de cuenta. El religioso tiene eso. Pero, hermano, necesitamos que se vea en nosotros la transformación, que se vea el cambio. Entonces, si dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, yo lo tengo que creer y tengo que caminar hacia allá. Otra vez, yo lo tengo que creer y tengo que caminar hacia allá. ¿Cómo lo hago? Permitiéndole al Señor que me muestre las cosas que tengo que corregir, que me muestre las cosas que tengo que cambiar, porque yo ya no soy el mismo de antes. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí pasaron? Yo le pregunto a usted ahí, con el Espíritu Santo, usted y el Espíritu Santo a solas. Le pregunto, ¿en serio usted ya solucionó el problema de su pasado? ¿A usted ya no le duele acordarse de las cosas que vivió estando niño, niña? Lo que pasó cuando era joven, la decepción amorosa, la infidelidad. ¿Usted ya está en paz con ese pecado que cometió, que lo atormentaba de día y de noche y que no lo dejaba dormir? ¿Ya está en paz? ¿Ya lo confesó? ¿Ya siente que Dios lo perdonó? Porque hay muchos cristianos, hermano, atados, estancados, encarcelados de un pasado, bueno, regular o malo,
pero estancados allí. Otros que disfrutan tanto el pensar en lo que pasó antes que no pueden avanzar hacia adelante porque están ahí nada más deleitándose en acordarse lo que pasó, lo que sucedió. Y eso no deja avanzar, hermano. Eso no deja ser transformado. Usted y yo tenemos que ser transformados por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Dice entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, a esto también hay que apuntarle, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué tenemos que mirar o qué tenemos que saber aquí en esto de que todas son hechas nuevas? Sí, hermano, nosotros no podemos seguir viviendo en las cosas viejas. ¿Cómo es posible que un hombre con 8 años de cristiano, con 17 de casado, todavía cuando se enoja, que ya es una falta de fe el hecho de que un cristiano se enoje? Cuando se enoja, entonces le enrostra a la mujer cosas que pasaron ahora 13 años, 12 años. Le enrostra. Se acuerda palpable, se acuerda como que fuera ayer y se las describe todas y que va, no me vengas a engañar. Yo me acuerdo cuando vos me dijiste, yo me acuerdo cuando vos hiciste y cuando te encontré. Oiga, pero tienen 8 años de cristianos. ¿No entiende que ahora lo nuevo está para que usted lo disfrute? Lo nuevo es el perdón. ¿Qué pasó? Lo nuevo es el perdón, lo viejo es el rencor. Lo nuevo es la misericordia, lo viejo es la venganza. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Lo nuevo, hermano, es que usted ahora tiene capacidad de bendecir al que lo maldice. Lo viejo es que usted maldecía 3 veces más al que lo maldecía antes. Y si alguien le quería pegar, usted le pegaba 3 veces más. Y nos jactábamos diciendo, el que me la hace, me las paga. Lo nuevo es que hoy usted pone la otra mejilla. ¿Se avergüenza? No está caminando en el proceso de transformación. ¿Le molesta? No está caminando en el proceso de transformación, ¿no? Hermano, es que la vida cristiana, para el que no ha nacido de nuevo, es imposible vivirla. Y para nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Sí? Pues a nosotros se nos hace difícil. Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, porque no es fácil empezar a vivir lo nuevo, empezar a vivir lo que se parte de la nueva naturaleza, no es fácil, a no ser que usted y yo tomemos decisiones y que digamos, no más con esto le pertenece al hombre viejo, no más con lo otro, no más con el rencor, no más con el recuerdo que me duele, no más con lo antiguo que me afectaba, la ira, el pleito, la contienda, ya no más. Ahora voy a vivir en paz porque lo nuevo es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde mi mente y gobierne todo mi ser. ¿El suyo también? ¿Qué pasó? ¿El suyo también? Eso es lo nuevo, hermano, y hacia allá debemos de ir. Mire, póngale cuidado a esto. Colosenses capítulo 3, hablando de esto precisamente. Colosenses capítulo 3, el versículo número 5, para ser transformado de la persona que somos a una mejor persona. Oiga lo que dice Pablo, haced morir pues. ¿Quién lo tiene que hacer morir? ¿Quién? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Ahí lo dice, fornicación, ese sexo por placer, sin compromiso, impureza, toda inmundicia, hermano, pornografía y todo eso, impureza, pasiones desordenadas. Las pasiones que uno le atribuye a los jóvenes, pero no solamente son los jóvenes, hay adultos con unas pasiones desordenadas horrorosas, hermano. Pasiones desordenadas, malos deseos. Hermano, es que el evangelio es más violento que la ley. La ley es no haga. El evangelio es no piense, no desee, no medite en su corazón. Es más violento. Dice, malos deseos. El deseo que está en la mente, pero me gustaría esto, me gustaría aquello, me gustaría tener dinero. Hombre, me gustaría que a alguien se le cayera un fajo bien grande de dinero y yo me lo encuentro. Está deseándole el mal a otro, porque ese otro, quién sabe qué se va a tener que poner a hacer si se le pierde la platica.
No, no nos importa, con tal de que esté en mi bolsillo, qué bueno que se le perdiera. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, para los creyentes que dicen que celebrar cosas, celebrar fiestas de ídolos no es mala, mire, la idolatría y la avaricia es un pecado de muerte. Claro, es una obra de la carne. Y el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Dice, y avaricia, que es idolatría. Si nosotros nos pusiéramos a mirar punto por punto lo que significa cada palabra de estas, nos daríamos cuenta, hermano, que el que esté practicando una cosa de estas no está siendo transformado, no está siendo perfeccionado, se está engañando. Él vive una religión, no el evangelio. Él no va hacia el perfeccionamiento, no, está embolatado, está enredado con una mentira, creyendo que porque va a una iglesia y dice amén y se sabe unos coritos y va a los conciertos gospel, que entonces ya es salvo. Pero mentira, mentira que no, no es así. Mire, póngale cuidado, una sola palabra, la palabra fornicación. Fornicación. 4202. Prostitución, incluido adulterio e incesto. Póngale cuidado a esto, hermano. Mire, escúcheme, me llamó alguien de alguna congregación, de X congregación, y me dice, pastor, yo quiero que me aconseje, es que yo me estoy conociendo con una hermana de la iglesia y hemos pensado casarnos, pero resulta que me he dado cuenta que las jóvenes no solamente de alabanza, sino las jóvenes de la iglesia, ellas tienen una libertad impresionante para compartir. Ellos lo llaman el compartir cristiano. ¿Y de qué se trata, hermano? Ellas, las niñas y los varones se comparten fotos con el torso desnudo, algunas en ropa interior. No, espérate. ¿Cristianas? Sí, pastor, sí. Y dicen que no es malo y dicen que está bien. Y entonces lo que ellos hacen es como intercambiar fotos y por allá entonces ya a uno de los hermanos le enviaron una foto que no le enviaron a nadie más y él dijo que la iba a publicar si la muchacha no le daba un beso. Y ahí delante de nosotros, en un compartir que tuvimos, el grupo de jóvenes, entonces el hermano, siendo que no es nada de la hermana, se dieron un beso y empiezan a negociar con el cuerpo. Prostitución. Pero tranquilo, es prostitución cristiana, es en el nombre de Jesús, no es malo, no es pecado. Es simplemente mostrar la belleza de la creación, el cuerpo. Hermano, oiga, el diablo sí es terrible, hermano. Y más terrible es el cristiano que no sabe para dónde va y cree que va bien, viviendo la porquería, la mundanalidad dentro de la iglesia. Está bien porque estamos dentro de la iglesia. Qué engaño tan grande, hermano. Qué engaño tan grande. Le decía en una enseñanza a los hermanos, los domingos sobre todo, que el cristiano está engañado, el cristiano que cree que la mentira en el del mundo lo condena, pero que él dice una mentira y que está bien, porque ayuna, porque ora, porque va a la iglesia, porque levanta las manos, porque lee la Biblia. Qué engaño, hermano, qué engaño. Porque él miente, porque él no paga y piensa que está bien. Y se justifica en Cristo y reprende al diablo si le van a cobrar o le van a decir que mintió. Y está pensando que no le pasa nada, que está bien delante de Dios y de los hombres, porque es que, hermano, qué engaño. Y yo le decía, no, yo no te puedo creer. Y yo no te puedo aconsejar en nada porque me estás hablando de una prostitución cristiana. Una prostitución dentro de un cristianismo mentiroso, dentro de una congregación. No, ¿qué te puedo decir yo? Que se arrepientan todos, que vas y le contes al pastor y que el pastor ponga orden en eso. No, él no me quiso poner atención. Él me dijo que los muchachos tenían que quemar una etapa y que no me metiera en eso. No, pastor. ¿Usted qué dice? Y le estoy diciendo una sola, prostitución.
¿Qué es fornicación? Fornicación es prostitución, incluido adulterio e incesto, figurativamente idolatría, fornicación. Bueno, no le digo más. ¿Qué más vendrá? De esas cosas es que nosotros nos tenemos que liberar para avanzar en el proceso de transformación hacia una vida completamente diferente, de modo que si alguno está en Cristo, no es igual que antes, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas que lo ataban, las cosas viejas que lo llenaban de ira, las cosas viejas que lo seducían, lo atraían al pecado, ya no están, ya pasaron. Ahora todo es hecho nuevo según la justicia y la santidad de la verdad. Ahora todo es hecho nuevo según la justicia y la santidad de la verdad. Si no está eso en nosotros y no caminamos en ese derrotero, estamos engañados. ¿Qué cristianismo ni qué 8 cuartos, hermano? Es pura mentira. Y yo le preguntaba a un muchacho: varón, ¿usted por qué no se va al mundo para hacer daño? Un hombre que ya había recorrido 3 iglesias haciendo caer niñas, seduciéndolas. Y yo le decía eso: mire, a usted le va mejor si usted va a seducir las mujeres del mundo, que son del mundo, que tienen al diablo en el corazón. Pero venir a la iglesia a pervertir las que quieren conocer al Señor, las que están conociendo al Señor, uy, hermano, usted no sabe lo que le espera. Ahí está, que hoy en día anda loco. Hoy en día anda loco, totalmente loco, terrible, bajo el poder de un espíritu de tormento tan impresionante, hermano. Y el que lo ve y no sabe, dice: ay, ¿cómo así? ¿Y si él era cristiano? ¿Qué le pasaría? Eso fue que le hicieron hechicería, hermano. El brujo, el hechicero, ante un cristiano realmente cristiano, obediente, santo, no puede hacerle ni cosquilla, hermano. Y la gente se engaña. Eso fue que él, siendo cristiano, la brujería, hermano, no sueñe. La maldición nunca vendrá sin causa, dice la Biblia. La maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cómo así que siendo un buen cristiano lo cogió un brujo, un hechicero, el mismo Papa Negro y lo dejó desbaratado, lo dejó en la desgracia? Eso es mentira, hermano. No crea eso jamás.